Nosotros vimos en destilación vimos la extracción a partir de una solución del etanol, ¿no es cierto? Por destilación. Se obtiene por destilación el etanol, pero por destilación, ¿no es cierto? Lo máximo que puedo obtener, una pureza que puedo obtener del destilado es del 89,4% molar de etanol, ¿no? Entonces, lo máximo puedo obtener es 89,4% en mol de etanol. Estoy hablando en mol, no estoy hablando en fracción peso. 89,4% en mol de etanol. Entonces, prácticamente casi 90, ¿no es cierto? Pero el 10% es agua y esto se obtiene por destilación. El 10% molar es agua. Entonces tengo por destilación un etanol húmedo que tiene 10% de agua. Entonces, para usar el etanol como bioetanol, o sea, como alcohol combustible, el etanol debe ser un etanol absoluto o anhidro, no debe contener agua. ¿Y cómo? Si por destilación obtengo con un 90% en mol de etanol, el 10% de agua, ¿cómo elimino? Si no se puede eliminar por destilación. ¿Ya? ¿Y por qué? Alguien dice, ¿y por qué solamente hasta prácticamente 90% mol y no puedo al 100%? Porque existe lo que se llama un punto azeotrópico, ¿no es cierto? Entonces, máximo puedo destilar hasta ese punto azeotrópico que es 89,4% en mol de etanol por destilación. Entonces, este alcohol húmedo pasa por una columna. Esta columna tiene malla molecular. ¿Qué es la malla molecular? Son sólidos cuyo tamaño de partícula es menor a 1 milímetro. Entonces se hace pasar por un lecho poroso de malla molecular. Este lecho poroso, la malla molecular es un sólido que absorbe el agua. Y a la salida del lecho poroso tengo un alcohol absoluto, libre de agua, al 100% de etanol. Y este etanol se puede utilizar en mezclas con gasolina para motores a combustión, como combustible. Entonces la destilación, luego de la destilación, el alcohol húmedo pasa a una columna de absorción. Y en la columna de absorción se absorbe el agua. Y de la columna sale el alcohol 100%. ¿Está bien? Entonces la absorción tiene muchas aplicaciones, como podemos ver en estos dos ejemplos. ¿Está bien? Podría dar más ejemplos, pero bueno, esto lo vamos a ver posteriormente. Bien, podemos entonces indicar, las operaciones de absorción explotan la capacidad especial de cierto sólido. Ese sólido es lo que recibe el nombre de absorbente. Para hacer que sustancias específicas de una solución, cuando digo solución me refiero a una solución líquida o gaseosa, ¿ya? Por ejemplo, el aire ¿qué tiene? Humedad. Si yo quiero secar el aire, lo puedo secar con un sólido. ¿Y cuál es el sólido? La sílica gel es el sólido. La sílica gel absorbe la humedad. Entonces, estoy absorbiendo la humedad del aire, que es una solución gaseosa, ¿no es cierto?, mediante un sólido. El agua se concentra en la superficie del sólido, se absorbe. No es una reacción química, porque los procesos, las operaciones unitarias, ¿no es cierto?, estudian operaciones de carácter físico, ¿cierto? Entonces, dice, de una solución se concentra en la superficie de un sólido. De esta forma pueden separarse
unos de otros componentes de soluciones gaseosas o líquidas. Normalmente esta operación se emplea en la industria en la etapa o el área de refinación, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el alcohol, después de la destilación, tiene 10% mol de agua, ese 10% se absorbe, el agua se absorbe con malla molecular. Esto lo hacen actualmente también en Guavirá, ¿ya? Para obtener el etanol anhidro. Bien, existen dos tipos de absorción, la absorción física y la absorción química. Nosotros vamos a estudiar la absorción física, que es un proceso sin reacción química. ¿Está bien? La absorción física o absorción de Van der Waals, fenómeno fácilmente reversible, debe ser reversible. Por ejemplo, si yo absorbo agua del aire, entonces hay un momento en que el sólido absorbente, que es la sílica gel, se satura, ya no absorbe más. ¿Por qué? Porque está cubierto de agua el sólido. Entonces, si este sólido sílica gel, que ya ha sido saturado con agua, debo llevar, ¿no es cierto?, a una estufa o calentar, si ustedes quieren, ¿ya? No siempre en una estufa, por cualquier medio, calentar. Entonces el agua se evapora, pero no el sólido. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy regenerando el absorbente. Al calentarlo, el agua se evapora, pero el sólido, que es la sílica gel, no. Entonces se regenera. Por eso dice, debe ser un fenómeno fácilmente reversible. Es el resultado de fuerzas intermoleculares de atracción entre las moléculas del sólido y la sustancia absorbida, el sólido. Se aplica bastante el carbón activado. Es un buen absorbente el carbón activado. Y el mejor carbón activado se prepara a partir de la cáscara de coco. Y la sustancia absorbida, como hace un momento indiqué, ¿no es cierto? Para el aceite serían lo que tengo que absorber serían los carotenos y clorofilas para el aceite vegetal. En el caso del etanol sería el agua el que tengo que absorber, ¿no? Esa sería la sustancia absorbida. Absorción física, seguimos en absorción física. En absorción física es necesario una gran superficie por unidad de peso del absorbente. La superficie significativa no es la superficie externa del sólido, sino el sólido tiene microporos. O sea, el sólido tiene porosidad, tiene capilares. Esa partícula de sólido tiene bastantes capilares, como pequeños orificios. El carbón activado, por ejemplo, tiene pequeños orificios. Tengo 1 gramo de carbón activado, pero esos gramos, ¿no es cierto?, la superficie más significativa son los capilares o porosidad que tiene ese carbón activado. ¿Bien? Entonces, el área es bastante grande. Por ejemplo, se calcula que el carbón activado de una máscara de gases tiene una superficie efectiva de 1000 metros cuadrados por gramo de carbón activado. Entonces, como ustedes pueden ver, el área de 1 gramo de carbón activado es 1000 metros cuadrados. Y justamente es sobre esta superficie que se absorbe, ¿ya? Por eso debe tener una gran superficie por unidad de peso. Esta es una de las condiciones de los buenos absorbentes. Bien, como en todos los procesos, en todas las operaciones unitarias, ¿cierto?, la transferencia de masa en absorción debe llegar a un equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Quiere decir que el sólido se satura del componente absorbido. Al componente absorbido lo vamos a llamar nosotros adsorbato. ¿Ya? Adsorbato. Al componente que pasa de la fase fluida al sólido lo vamos a llamar adsorbato. Y mientras permanezca en la fase fluida, que puede ser un gas o un líquido, lo vamos a llamar soluto. Cuando esté
en la mezcla gaseosa o líquida, soluto. Pero cuando ese soluto pasa al sólido, lo vamos a llamar adsorbato. Ejemplo, el agua. El agua es un soluto cuando está en el aire, pero cuando el agua se absorbe y se deposita sobre la sílica gel, esa agua ya se llama adsorbato. ¿Bien? Bien, la isoterma de absorción es la relación de equilibrio entre la concentración de soluto en la fase fluida y la concentración de adsorbato en las partículas sólidas de absorbente a una temperatura determinada. Cuando se llega al equilibrio, ¿no es cierto?, ya no existe más transferencia de masa. Ya no existe más. Ahí el sólido se saturó de adsorbato. Ha llegado al equilibrio. Entonces, en ese punto tengo la relación. ¿Cuánto de soluto tengo aún en la fase fluida y cuánto de soluto tengo en la fase sólida? A ese punto se llama isoterma de absorción. Es importante conocer esta isoterma porque esto me da el punto final del proceso de absorción, porque si continúo en contacto la fase fluida con el absorbente, no pasa nada, no se absorbe más. Entonces, quiere decir que el proceso ha concluido que el sólido está saturado de adsorbato. No se ha deducido de consideraciones teóricas ninguna ecuación general apropiada para todos los tipos de mezcla. Sin embargo, han sido formuladas numerosas ecuaciones teóricas y empíricas, como son las ecuaciones o isotermas de Brunauer, M. Teller, la de Langmuir y de Frank-Lewis. Nosotros vamos a emplear estas dos últimas especialmente, que se emplean bastante en los procesos de absorción en operaciones unitarias. Bien, entonces, que nosotros vamos a manejar la siguiente nomenclatura. LS vamos a manejar para el disolvente en la fase fluida. Por ejemplo, si yo tengo una mezcla de aire y vapor de agua, el aire es húmedo, el disolvente, ¿cuál sería? Sería el aire, el disolvente. ¿Y cuál sería el soluto? El agua, pues, ¿no?, que voy a absorber con sílica gel. Si yo manejo, por decir algo, aceite vegetal, ¿no es cierto?, y quiero refinar, ¿cuál sería el disolvente? El aceite. ¿Y cuál sería el soluto? Las clorofilas, carotenos. Eso sería, porque el soluto va a pasar del aceite al sólido, la arcilla. Ese es el soluto, ¿no es cierto? Entonces, si yo manejo, por decir algo, etanol al 90% molar, ¿cuál sería el soluto? El etanol, dijimos, máximo por destilación al 90% molar. El soluto sería el agua, porque es el 10%. Entonces, cuando pasa a través de una malla molecular, ¿qué se absorbe? El agua. El soluto pasa de la fase fluida a la fase sólida. Entonces, el componente disolvente no se absorbe, es constante a la entrada y a la salida. ¿Qué se absorbe? El soluto. Entonces vamos a manejar la siguiente nomenclatura para la fase fluida. Y es la fracción masa de soluto en la fase fluida sobre la masa de disolvente. Al inicio, y es sub 0 es al inicio. Una vez que se ha realizado el proceso de absorción, Y1, masa de soluto que aún queda en la solución, sobre masa de disolvente. La masa de disolvente es constante, la masa de disolvente. ¿Está bien? La masa de disolvente no cambia porque el disolvente no se
absorbe. ¿Qué se absorbe? El soluto. ¿Está bien? Ya. Entonces tengo al inicio. ¿Y cuál es mayor? Al inicio, pues tiene mayor concentración de soluto. Al final es menor Y1, ¿cierto? A la entrada, el aceite tiene mayor cantidad de carotenos y clorofilas. Durante el proceso de absorción se absorben los carotenos y clorofilas. A la salida tiene menor cantidad de caroteno y clorofila. ¿Sí? Luego, en la fase sólida, vamos a llamar masa de absorbente. Esa es la masa de absorbente. ¿Con qué se absorbe, por decir, la humedad del aire? Con sílica gel. Entonces es la masa de sílica gel, el absorbente. El absorbente no cambia, pues, ¿no? El absorbente es un sólido, sobre su superficie se deposita el adsorbado. Entonces la masa de absorbente no cambia. Entonces aquí tengo al inicio, vamos a llamar para la fase solo X la concentración en adsorbato. Masa de adsorbato sobre la masa de absorbente, al inicio. Al inicio, si el absorbente es fresco, no tiene nada de adsorbato. Entonces esto al inicio sería 0. Si es adsorbato nuevo, ¿ya? Si es absorbente nuevo, más bien. Pero en algunos casos puede tener, por decir, del proceso de degeneración. Por decir, el absorbente es sílica gel. Logré absorber agua. Entonces, al inicio era 0. Sí, 0. Luego, el absorbente se carga de agua, que es, el adsorbato es el agua, que pasa del aire hacia el sólido. O si quieren, entre comillas, aunque no es exactamente, se condensa sobre el sólido, pero no es exactamente una condensación. Es un proceso de transferencia de masa. Entonces, tengo masa de adsorbante, masa de absorbente. Entonces, al final, ahora es a la inversa de la fase fluida, al final, X1 es mayor a X0. Al inicio, el absorbente no tenía adsorbato. Al final, al absorber, ya tiene absorbente. Entonces, X1 es normalmente mayor a X sub 0. Por decir, este absorbente, voy a regenerar, caliento la sílica gel y no logré evaporar todo el agua. Tiene un poco de agua. Entonces, si tiene un poco de agua, aquí tengo masa de adsorbato. Puede ser esto un poquito mayor a 0 después de la degeneración, ¿no? Y si me dicen absorbente fresco, entonces esto es 0. Y quiere decir que no tiene nada de adsorbato. Para la fase sólida. Bien, la isoterma de absorción de Langmuir, que tiene bases totalmente teóricas, se anota mediante la siguiente ecuación. Ahí está. Ya nosotros explicamos qué significa Y y qué significa X, ¿es cierto? Donde A y B son constantes relacionadas con el proceso de absorción. Son constantes. Estas constantes se lo debe obtener por regresión. En soluciones diluidas, en los procesos de refinación, se considera que la masa de solución es aproximadamente igual a la masa de disolvente. Nosotros vimos en unitarias 3, cuando la concentración es menor o igual al 10% molar, la concentración es una solución diluida. Es decir, y normalmente los procesos de absorción se aplican para procesos de refinación donde se tratan con soluciones diluidas. ¿Bien? La otra isoterma es la isoterma de Freundlich. La isoterma de Freundlich es estrictamente empírica y está dada por esta relación potencial, ¿cierto? Donde M y N son constantes y esto se debe obtener mediante regresión a partir de datos de X y Y. Se deben hacer pruebas en laboratorio para obtener esta relación X y Y. A partir de estos datos se puede obtener M y N. ¿Está bien? Perfecto. Bien.
Entonces, para obtener las isotermas de absorción, necesariamente debo tener datos de X versus Y, necesariamente. Y esos normalmente se obtienen en el laboratorio. A partir de esos datos, se puede obtener la isoterma por regresión. Por ejemplo, aquí, esta es la isoterma de Freundlich, no, más bien de Langmuir. De Langmuir. Muy bien. Para realizar la regresión, puedo linealizar esta ecuación. Entonces, invierto, estoy invirtiendo esta misma ecuación, y voy a llamar a 1 sobre X mayúscula, este es 1 sobre X mayúscula, voy a llamar X minúscula. Y a 1 sobre Y mayúscula voy a llamar Y minúscula. A B sobre A voy a llamar solamente B. Y a 1 sobre A, ¿cierto? Voy a llamar solamente A. O sea, ¿qué estoy haciendo? Esto es esto. Estoy dividiendo B sobre AB. B sobre AY más bien. B sobre AY. Y luego aquí estoy dividiendo Y sobre AY. Pero Y con Y se va y me queda 1 sobre A solamente. Entonces, a eso estoy llamando con nuevos nombres, podríamos decir, y tengo una ecuación lineal y puedo regresionar. Pero aquí, para regresionar, debo dividir 1 sobre X, eso sería X minúscula. Debo dividir 1 sobre Y mayúscula, eso sería Y minúscula, ¿no? Y puedo obtener A y B por regresión. Para la isoterma de Langmuir, debo linealizar la ecuación. Al linealizar la ecuación, la mayoría de las calculadoras manuales tienen regresión lineal y puedo realizar en una calculadora manual, puedo realizar mi regresión lineal. Un coeficiente muy importante para la regresión es el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación R cuadrado, ¿no es cierto? Normalmente esto lo vimos en estadística, ¿no es cierto? Nos proporciona el modelo. El R varía entre 0 y 1, el coeficiente de determinación. Si yo tengo un coeficiente de determinación de 0,93, por decir algo, 0,93, R cuadrado es 0,93, me está explicando que el modelo obtenido, o sea, la ecuación obtenida, ¿no es cierto?, me representa exactamente el 93% de los datos observados. Entonces me da la calidad del ajuste del modelo, si es satisfactorio o no. Esto lo vamos a ver enseguida. A ver, veamos. Veamos, aquí tengo datos. Estos son datos de laboratorio. Tengo aquí un sistema, ¿no es cierto?, que es fenol, un alcohol, disuelto en agua. Esta es la fase líquida. Y esto se mezcla con carbón activado, que es el sólido, el absorbente. Aquí, ¿cuál sería el soluto? Sería el fenol. Va a pasar de esta mezcla fenol-agua al carbón. Entonces aquí tengo en el agua, en la solución líquida acuosa, tengo aquí el fenol sobre por kilogramo de solución. Kilogramos de fenol, kilogramos de solución. Y aquí tengo la cantidad de adsorbato. Kilogramos de fenol por kilogramo de carbón activado. Entonces, esto obtengo, ¿no es cierto?, en laboratorio. A partir de estos datos, quiero obtener la isoterma de Freundlich. Tengo X y Y. ¿Está bien? Ya tengo. Entonces, ¿qué debo hacer? Regresionar. Esto es una regresión potencial. En las calculadoras existen regresiones potenciales. Entonces, realizo la regresión potencial, ¿no es cierto? Tengo la regresión potencial. Me da esto. Y es igual, esto sería M. Este valor, M. 1819, X sería a la N. N sería 4.551, ¿cierto? Y el R es
cuadrado, el coeficiente de determinación o coeficiente de correlación es 0,99. ¿Qué quiere decir? Este modelo, ¿no es cierto?, me explica el 99.41% de los datos observados. Entonces, existe un buen ajuste. Esto prácticamente el 99% de los datos observados, esta ecuación me ajusta el 99.4. O sea, la desviación es muy poca. Aquí puedo ver esto. Aquí la línea negra es la ecuación regresional. Y la línea roja es los datos observados. Como ustedes ven, la línea roja apenas se separa de la línea negra. Entonces tengo un buen coeficiente de correlación y esta ecuación está representando casi exactamente, ¿no es cierto?, los datos observados, con un 99.41% de precisión. Entonces, para esto es importante el coeficiente de determinación. Esto lo vimos en estadística, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Pero, entonces, estos datos se ajustan muy bien a la isoterma de Freundlich. Pero veamos qué sucede con la isoterma de Freundlich. Para la isoterma de Freundlich, debo hallar la inversa de X, que lo estoy haciendo aquí, y la inversa de Y. Y esta es la ecuación, ¿no es cierto? Entonces es una ecuación lineal. Regresiono esta ecuación ahora, después de hacer esta operación. Esto se puede hacer fácilmente en el Excel. Regresiono. Al regresionar tengo esto. Entonces, esto es el modelo y esto es el coeficiente de correlación. ¿Qué quiere decir? 0,78 es el coeficiente de correlación. Quiere decir que el 78.41% lo explica el modelo. Entonces, ya aquí puedo ver que la correlación no es satisfactoria. Por tanto, este modelo se desecha. Aquí tengo la línea roja, que es los datos observados, y la línea negra, que es el modelo. Entonces, no hay una correlación, ¿no es cierto? Entonces, puedo decir que esta isoterma, o sea, estos datos no se ajustan a la isoterma de Langmuir. La isoterma correcta es la isoterma de Freundlich, en base al coeficiente de correlación. Y esto es la relación MN, ¿no es cierto?, Y, X, ¿está bien? De esa forma se obtiene, ¿no es cierto?, las isotermas. Deben repasar un poco la parte de estadística y la calidad del ajuste y análisis de regresión. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos en 5 minutos. Estudiantes, nuevamente retornamos y vamos a ver hoy ya los procesos de absorción. Existen dos tipos de procesos de absorción ya utilizados en la producción. Estamos hablando de absorción física, la absorción por contacto y filtración y la absorción en lechos porosos. Inicialmente vamos a ver la absorción por contacto y filtración. Bien, entonces, tenemos estos dos procesos, absorción por contacto y filtración, absorción en lechos porosos. Inicialmente vamos a estudiar la absorción por contacto y filtración. Nosotros dijimos, estas definiciones ya lo manejamos, ¿no es cierto? Ya lo vimos. También la isoterma, ¿no? Pero esta isoterma, ¿para qué sirve? Por decir algo, si llegaron al equilibrio, la concentración en la fase fluida y la concentración en la fase sólida, a partir de esta ecuación puedo, si yo conozco la concentración en la fase líquida o gaseosa, en la fase fluida, si yo conozco esta concentración, puedo a partir de esta isoterma al despejar X conocer la concentración de adsorbato en el soluto, en el sólido más bien.
Entonces despejo y tengo la concentración de adsorbato en el sólido, o sea, la masa de adsorbato sobre masa de adsorbente. Si yo conozco X, más bien, si yo conozco la concentración en la fase fluida Y. Hace un momento vimos cómo se determina M y N, ¿no es cierto? Entonces, determinados por reducción M y N, y tengo la concentración en la fase fluida. A partir de la isoterma, puedo hallar la concentración de adsorbato en la fase sólida. Para esto es importante determinar la isoterma, para los balances. Al final del proceso, ¿cuál es la concentración en adsorbato del sólido, por decir algo? Pero estas relaciones, como dicen, isotermas de absorción son relaciones de equilibrio. Necesariamente el proceso debe haber llegado al equilibrio. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que el absorbente debe haberse saturado de adsorbato. A eso se llama equilibrio. Si no se ha saturado aún o no ha llegado al equilibrio, este isoterma no se puede aplicar. Esto es las isotermas de equilibrio. ¿Está bien? Bien, aquí tengo un proceso de absorción por contacto y filtración. ¿Qué tengo? Por decir un ejemplo, aquí tengo aceite vegetal. Ya, es café, es el aceite vegetal crudo. Tiene un sistema de agitación. Aquí está el agitador, el reductor, vimos, ¿no es cierto? Potencia del agitador en unitarias 1. ¿No? Entonces tengo el agitador. Luego al aceite crudo que tiene clorofilas, carotenos, que dan un color oscuro al aceite, adiciono un sólido llamado absorbente. El sólido es una arcilla activada, prácticamente en polvo la arcilla. Entonces se adiciona. Para evitar que la arcilla sedimente, tengo el agitador. El agitador mantiene la arcilla en suspensión. ¿Está bien? Pero cuando es aceite vegetal, debo calentar el aceite para bajar la viscosidad del aceite. ¿Está bien? Cuanto más caliente el aceite, mejor, porque no nos olvidemos que la arcilla tiene microporos y el aceite debe penetrar a los microporos para una buena absorción. Entonces, caliente. Para la definición del aceite vegetal, la temperatura óptima es 110 grados centígrados. Entonces, el aceite está caliente a 110, se absorben las clorofilas y los carotenos por la arcilla, llega al equilibrio, ¿no es cierto? Llegó al equilibrio, la arcilla ya no absorbe más, mediante una bomba se lleva a un filtro. Esto también en unitarios 1 vimos filtración. En el filtro se queda la arcilla, es la torta de filtración, ¿no? Y pasa el aceite y sale el aceite. Y tengo el aceite refinado, libre de carotenos y clorofilas, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma se obtiene el aceite refinado. ¿Está bien? Perfecto. Aquí tiene que ver la filtración, tiene que ver la agitación, la transferencia de calor. Esas operaciones unitarias nosotros ya los vimos anteriormente, ¿no? Transferencia de calor, filtración, agitación y todo esto, bombas también vimos. Bien, entonces, todo este proceso nosotros lo vamos a representar de esta forma. ¿Está bien? Solamente eso. Vamos a simplificar. Entonces tengo un proceso de absorción por contacto y filtración en una sola etapa. Aquí están el filtro, aquí está el calentador, el agitador, todo lo vamos a representar de esta forma. ¿Qué tengo? Tengo el sistema. Al sistema se alimenta la solución, ¿cierto? Aquí está, entra, LS, el aceite. Pero como el aceite tiene una concentración, es una
es una solución diluida, o sea, la cantidad de carotenos y clorofilas es menor al 10% molar, entonces la cantidad de aceite, ¿cierto? Puedo aproximarlo como un aceite puro. Por eso dice kilogramos de disolvente, porque es una solución diluida. Bien, entra el aceite y tiene una concentración de soluto. El soluto es el caroteno y la clorofila. Estoy hablando específicamente de la refinación del aceite vegetal, ya que también tengo estudiantes de ingeniería en alimentos. Bien, entonces tengo el soluto, carotenos y clorofila. Bien, voy a poner en contacto con arcilla activada, es el absorbente. Y tengo la concentración de magnesio, por decir es absorbente fresco, 0 kilogramos de soluto. Esto es lo que ingresa. Se mezcla, se calienta, se filtra y tengo la torta de filtración. Y la torta, el sólido, lleva esta cantidad de adsorbato. Y queda el líquido, el aceite, y lleva esta cantidad de soluto, pero mucho menor a la cantidad de soluto a la entrada, porque el soluto pasa en el proceso de absorción, pasa a la fase sólida. ¿Está bien? A la fase sólida. Bien, realizo mi balance de soluto. Soluto que ingresa en la fase líquida más soluto que ingresa en la fase sólida es igual al soluto que sale aún en la fase líquida y el soluto que sale la mayor cantidad en la fase sólida. Esto es el soluto que se absorbió, ¿cierto? Como nosotros consideramos que el aceite no se absorbe, se considera que solamente se absorbe las clorofilas y carotenos, la cantidad de aceite es constante, factorizo. La arcilla activada tampoco sufre cambio de masa. El absorbente es constante también. Lo que tiene al inicio y al final, al inicio tiene menor cantidad de adsorbato, al final mayor, sí, el adsorbato cambia, pero la cantidad de arcilla no cambia. Entonces factorizo. ¿Qué quiere decir esto? El primer miembro me da la cantidad de soluto que pierde la fase líquida, en el caso del aceite. Y el segundo miembro me da la cantidad de soluto que pasó a la fase sólida. Esta es la cantidad de soluto que pierde la fase líquida. Esta es la cantidad de soluto que gana la fase sólida. Esta es la cantidad que pierde y esta es la cantidad que absorbe. ¿Está bien? Entonces estoy realizando balance de soluto. ¿Para qué? Para hallar la cantidad necesaria de absorbente. Para un proceso quiero pasar de Y sub 0 hasta Y sub 1. Quiero reducir la cantidad de soluto que existe en la fase líquida hasta Y1. ¿Cuál es la cantidad necesaria de absorbente? Y esta ecuación me da la cantidad necesaria de absorbente. Para un caso particular, si el absorbente que ingresa es absorbente fresco, puro, no tiene adsorbato. Por tanto, la concentración en adsorbato es 0 para un absorbente fresco. Siempre 0, no. Puede tener también una pequeña cantidad, pero aquí estoy considerando el caso más común, que el absorbente al inicio es fresco. Bien, entonces si este fresco no tiene adsorbato es 0 y tengo esta ecuación. Si el proceso de absorción ha llegado al equilibrio, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el absorbente se ha saturado de soluto, ya no absorbe más. Entonces está en el equilibrio. En el equilibrio
puedo representar la relación mediante las isotermas entre Y y X en el equilibrio, mediante la isoterma de Langmuir, Freundlich, Grunauer, M. Teller. La que más se emplea es de Freundlich. Entonces, sí, Freundlich me dice, es cierto, esta es la ecuación de la isoterma. Pero quiero a la salida. Bueno, a la salida está en el equilibrio. Esta sería a la salida. De esta despejo X1. Ahí está, estoy despejando, ya que por regresión tengo M y N. Y además, ¿no es cierto?, tengo Y sub 1. Entonces, el X1 de la anterior ecuación reemplazo por su equivalente. Realizo operaciones y aquí tengo la cantidad necesaria de absorbente para el proceso de refinación del aceite vegetal. ¿No es cierto? L es la cantidad, los kilogramos que voy a tratar de aceite vegetal. M y N son constantes, que lo hallamos por regresión. Concentración inicial, por decir 20 al inicio. A la salida, ¿cuánto? 0,5. Ya. 0,5, 1 sobre N. Entonces, de esa forma puedo hallar la cantidad necesaria de absorbente para un proceso de refinación del aceite. Ahora alguien dice, solamente esto se aplica al aceite vegetal. No, se puede aplicar a la gasolina. Gasolina, no, al etanol. Por destilación obtengo un etanol que tiene 89.4% en mol de etanol. 89.4. En ese punto tengo el punto acetrópico, no puedo más purificar el etanol. Entonces, 89.4% mol de etanol y el resto es agua. Y quiero absorber el agua. Entonces, este etanol húmedo se hace pasar a una columna de absorción. Pero la columna de absorción es un lecho poroso. Eso vamos a ver en la siguiente fase. El lecho poroso, que es malla molecular, absorbe el agua y sale un alcohol libre de agua. ¿Está bien? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente. Normalmente para el etanol es mediante lechos porosos. Hoy estamos viendo por contacto y filtración. ¿Está bien? Pero también se puede aplicar, ¿no es cierto?, en la etapa de refinación del etanol para obtener un etanol 100% etanol, un etanol anhidro, o llamado etanol absoluto. Bien, de esa forma obtengo la cantidad necesaria de absorbente. Como ustedes ven, es un balance de soluto. Y este balance de soluto nosotros lo vimos en una materia específica, ¿no?, que es reacciones 1. Bien, vamos. Bien, sí, aquí tengo la representación. Aquí tengo el balance que vimos anteriormente. Este es el balance, ¿no es cierto? Cantidad de soluto que pierde la fase fluida y cantidad de soluto que gana la fase sólida. A partir de esta ecuación, puedo despejar S sobre la cantidad de solución a tratar. Tengo esta ecuación. ¿Qué es esta ecuación? Es la ecuación de una recta, punto pendiente. Esto es la pendiente de la recta y estos son los puntos. Esta es la isoterma, la ecuación de la isoterma, llamado curva de equilibrio. ¿Está bien? Esa es la isoterma, curva de equilibrio. Y tengo esto. Voy a suponer un caso general, que X sub 0 no es 0, tiene algo. Aquí está X sub 0, tiene algo de absorbante. Entonces tengo un punto. X sub 0, Y sub 0. X sub 0, Y sub 0. Tengo otro punto. X1 al final, Y1. ¿No es cierto? Entonces, aquí, esto es a la entrada. ¿No es cierto? X sub 0 es bajo. Pero a la entrada, la solución tiene mayor concentración de soluto. Al final, a la salida, tiene la solución menor concentración de soluto. Pero X1 es mayor porque el soluto pasa al sólido. Y aquí es por eso que X1 es mayor. Si esta línea toca la curva de equilibrio,
hemos llegado al punto final del proceso de absorción, porque está en el equilibrio. A partir de este punto ya no se absorbe más, porque el sólido está saturado de adsorbato. Es por eso que en este punto aplico la isoterma, ¿no es cierto? La isoterma en ese punto, aplica. ¿Está bien? ¿No es cierto? Pero ¿puede aplicar en este punto? No, en este punto no, porque no está representado por esta curva ese punto. No puedo aplicar a este punto la isoterma. Todos los puntos que están sobre esta curva de equilibrio sí se puede aplicar, pero a un punto alejado de esta curva de equilibrio no se aplica la isoterma. Por decir, yo estoy tan apurado que pasa el tiempo y el punto está en este punto. Y no llegó a la isoterma. Aquí no lo di tiempo suficiente para que llegue al equilibrio. Entonces, en este punto no puedo aplicar la isoterma. ¿Por qué? Porque no ha llegado al equilibrio. Esto, si paro el proceso aquí o lo llevo a la filtración en este punto, estoy perdiendo la capacidad que aún tiene el sólido para absorber, que en este punto ya la capacidad se agota. Entonces, normalmente para optimizar por costos, se llega siempre al equilibrio al final. Entonces, en el equilibrio, el punto X1 y Y1 están relacionados por la isoterma. Ahí se aplica la isoterma. ¿Está bien? Bien, y de esta forma esta es la línea de operación que tiene esta pendiente para el proceso de absorción en una sola etapa. ¿Sí? Perfecto. Las isotermas de absorción tienen diversas formas, las isotermas. Aquí tengo una isoterma convexa, aquí tengo una línea recta y aquí tengo una cóncava. ¿Cuál de estas isotermas es la mejor? A ver, la primera, la convexa. Esto aquí, para obtener a la salida Y sub 1, tengo aquí X1. Apenas absorbió poco. La recta, para llegar a la concentración Y1, absorbió un poco más, pero también está bajo. La cóncava, aquí obtengo una cantidad mayor de adsorbato. He logrado absorber mayor cantidad de adsorbato pasó al sólido. Entonces esta curva es la mejor. Entonces lo que dice aquí es eso. Si N es igual a 1, la absorción es recta. Si N es menor a 1, la absorción es convexa. Si N es mayor a 1, la isoterma es cóncava. La mejor isoterma está entre 2 y 10 el valor de N, característica de una isoterma cóncava hacia arriba. O sea, sería cuanto mayor es N, es mejor el proceso de absorción. Tiene buenas características de absorción el sólido absorbente. ¿Está bien? Entonces voy a trabajar con N mayor a 1. No con N menor a 1, porque apenas voy a obtener una cierta cantidad. Bien, un texto que explica bastante bien los procesos de absorción es Operaciones de transferencia de masa de Robert Treiber. ¿Bien? Este texto explica bastante bien los procesos de absorción. Bien, antes de concluir la clase de hoy, voy a hablar un poco del primer examen. Bien, el primer examen es el día martes a las 9:15, sobre el mismo tema, humidificación, mediante la plataforma virtual de la UAGRM. Entonces, el día martes tienen examen a las 9:15 mediante la plataforma. Para esto ya hicimos la simulación, todo, espero que tengan un buen rendimiento, ¿cierto? No se olviden anotar el PDF que van a enviar en mayúsculas, primero apellido paterno, materno y luego nombres. Otra recomendación es que el examen deben enviarlo 15 minutos antes. No lo envíen por la aplicación de su celular. Deben enviarlo necesariamente mediante un navegador a la plataforma. ¿Está bien? Bien. Otra cosa.
Estamos revisando algunos exámenes del simulacro cuando el examen indicaba determine, decía, ¿no es cierto? Gráficamente, ¿no? Gráficamente, las propiedades del aire, ¿no? Mediante el diagrama psicométrico. Algunos estudiantes me hicieron analíticamente. Eso no tiene validez, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque el examen dice claramente, gráficamente. Entonces, si el estudiante hizo analítico, no estoy pidiendo eso. Alguien me dice, el resultado está correcto. Correcto, pero lo que estoy pidiendo es gráficamente. ¿Está bien? O si a la inversa digo, calcúlese analíticamente, entonces tiene que ser analíticamente. No puede utilizar el gráfico. No es así. Entonces he visto algunos exámenes, ¿no es cierto?, que utilizaron ecuaciones analíticas y no el gráfico. Entonces ahí tiene que estar bien claro. Y si no dijera nada, pueden utilizar, pues no, pueden utilizar gráfico, pueden utilizar analítico, porque no dice nada. Eso ya es a mi libre albedrío. Yo lo que quiero utilizo, porque no me dice ni gráfico ni analítico. Entonces yo puedo utilizar gráfico para los datos que quiera, el analítico para los datos que quiera. Pero se indica explícitamente, determine gráficamente es mediante gráfico, determine analíticamente es analíticamente. Eso es lo que quiero también, por otro lado, resaltar. Alguien me dice, pero ingeniero, el resultado es el mismo. Sí, es el mismo, pero lo que quiero es, ¿no es cierto?, ver cómo hayan gráficamente o analíticamente. Eso es lo que quiero ver. Ya, perfecto. Si tienen alguna pregunta,